Bueno, señor Correa, gracias por recibirnos aquí en Bruselas. Usted vive en un pueblo cercano, huido de la justicia de su país. ¿Cómo es la vida del fugitivo? Bueno, empezamos bien la entrevista porque yo no he huido ni soy fugitivo. Yo salí del país en el 2017 sin una infracción de tránsito. Desde el 2014 había anunciado a mi pueblo que no me iba a lanzar a la reelección, la cual hubiera ganado fácilmente, y que venía a vivir después de 25 años de estar fuera de Bélgica, a Bélgica, donde estaban mis suegros, mis hijas estaban estudiando en Francia. Y efectivamente cumplí con lo dicho, pero nos traicionó Moreno y empezó una persecución. En estos momentos tengo 56 indagaciones criminales, más que Pinochet, el Chapo Guzmán y Al Capone juntos, ¿no? Bueno, vinieron prisiones preventivas, condenas, pero es tan grotesco esto que tal vez se le olvidó decir que el gobierno de Bélgica, el reino de Bélgica, me otorgó la calidad de asilado político. Era la segunda pregunta. Pero entonces no me puede llamar fugitivo, sí. Pues, ni que no, según el sistema imperante en su país ahora, en Ecuador. Pero el sistema de justicia que está catalogado como los más corruptos del mundo, y no sé qué pese más, el sistema de justicia belga, europeo o el sistema de justicia ecuatoriano. Lo que le está diciendo el reino de Bélgica es que los corruptos son ellos, que yo soy perseguido político. ¿Teme usted por su vida? Sí hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos amenazas, si hay riesgos. Esta gente ha contratado hasta mercenarios. Sabe que nosotros, los españoles, tenemos aquí a un compatriota fugado, Carles Puigdemont. ¿Está al tanto de esa historia? ¿Lo ha conocido alguna vez? ¿Se han cruzado por aquí? Sí, yo la entrevisté para Rosa Today, porque tengo ¿sí? un programa conversando con Correa. Y, por ejemplo, eso, ¿no? Es increíble que en países supuestamente desarrollados y en democracias maduras como la española se persiguen esa clase de delitos y con cárcel, porque son delitos claramente políticos, son infracciones políticas, deberían tener otra clase de sanciones, pero que se las persiga criminalmente yo no estoy de acuerdo. Se malversaron recursos públicos. Ah, bueno, es que eso es lo que se dice, porque se organizó un referéndum. Pero a él también se le persigue por malversación de fondos públicos para... Lo que se conoce es que se lo persiguió por el referéndum independentista en Cataluña. No nos engañemos. ¿no? Pero supongo que la constitución que usted hizo en su país en el año 2008, si un territorio, un político, un presidente de una región da un golpe a esa constitución y proclama la independencia de ese territorio, ¿a usted le gustaría que se le persiguiera con el peso de la ley o no? Sí, pero no necesariamente criminalizando la política. Usted lo puede sancionar proscribiéndole el puesto político, quitando derechos políticos, pero no quitándole la libertad. Aunque le pueda parecer sorprendente, en una democracia como la española, con una constitución desde el año 78, el gobierno actual también habla de lawfare, cuando se le... Bueno, yo le puedo asegurar, yo vivo en Europa, vivo en Estados Unidos, que aquí un juego de niños es el lawfare al lado de América Latina, y donde más lejos ha ido el lawfare es en Ecuador, pero el caso de ecuatoriano no se conoce porque es un país marginal, además que es contra la izquierda, entonces todo se justifica, pero es marginal. Otra cosa, por ejemplo, es que sea Brasil contra Lula, se conoció a nivel mundial, pero por ejemplo a Lula, cuando lo encarcelaron, lo pusieron, y Lula es mi gran amigo, ejemplo, maestro, pero lo pusieron en una cárcel, en un cuartel policial, pues, ¿no? Con todo el respeto y consideraciones que merece un expresidente. Cuando metieron preso a mi ex vicepresidente, 2 veces reelecto, que estaba en funciones y lo mandaron a la cárcel, lo tienen en una cárcel, la cárcel de mayor seguridad del país, como si fuera un delincuente peligroso. Como está en emergencia el sistema carcelario, ni siquiera pueden ir a visitar a sus familiares. Es una tortura que está sufriendo. Entonces no se conoce el caso ecuatoriano, que es el peor de América Latina. Usted dijo en una entrevista que Sánchez le había decepcionado porque había priorizado los intereses económicos a los derechos humanos. De eso no recuerdo. Lo que sí nos decepcionó fue porque extraditó a mi jefe de inteligencia, otro perseguido, y lo entregó a la justicia ecuatoriana dentro de su gobierno. Claro, no directamente la decisión fue de él, era un convenio de fiscalía con fiscalía. Pero evidentemente ese funcionario también era perseguido político, el gobierno podía parar la extradición y no lo hizo. ¿Usted intentó mantener alguna relación diplomática en ese momento con Sánchez para evitarlo? O sea, en esa época me parece que el vicepresidente era Pablo Iglesias y con él tenía contacto, pero con Pedro Sánchez no. Yo, fíjese, tenía mucha curiosidad por preguntarle, porque es la primera persona que conozco que se proclama amiga de Nicolás Maduro y que además lo conoce personalmente. ¿Cómo es Maduro en la distancia corta? Maduro. Fue un ser humano muy bondadoso, bueno, pacífico te diría, pero es los tantos pues vilipendiado, como lo fue Chávez, como lo fue Pepe Mujica pues cuando era guerrillero. Ya cuando dejó de ser guerrillero dejó de ser peligroso y es el ejemplo para todos. Como fue Mandela pues, cuando todavía era peligroso. Cuando dejan de ser peligrosos ahí sí son las referencias, ¿no? Entonces... No, es que es bueno dejar de ser peligroso, ¿no? Peligroso para el sistema, un sistema tan injusto como el latinoamericano, ¿no? Tú tienes que ser peligroso para el sistema. ¿Por qué crees que nos siguen persiguiendo? ¿Por qué crees que a Fidel lo persiguieron hasta el último de sus días? Porque nunca dejó de ser peligroso.
para el sistema. Bueno, lo que pasa es que en esos sistemas no hay medios de comunicación críticos, no hay posibilidad de candidaturas opositoras que no formen parte del sistema. Se les persigue por eso. Bueno, en Arabia Saudita, entonces, No, desde también luego, persigan, ¿no? estoy totalmente de Persigan acuerdo. Corea del Sur, Singapur, pero en todo caso, levanten el bloqueo ilegal inhumano y hablamos al día siguiente, ¿ok? Ya basta, pues, ¿no? Ya basta, porque se bloquea, se atenta contra derecho internacional, derecho humanitario, y se critica incluso mecanismos de defensa. Y cuidado, yo tampoco estoy de acuerdo que la prensa, o sea, yo creo que una buena prensa es vital para la democracia, pero una prensa mala es fatal para esa democracia. Y la prensa latinoamericana debe ser la peor del mundo. No es un pilar de la democracia, es la verdugo de nuestra democracia. Una vez contó que trabajó para Maduro tras dejar usted la presidencia de Ecuador. No, yo no es que trabajo para Maduro. Servicios de consultoría, no me somos acuerdo qué era. asesores Sí. económicos de Venezuela. Sí. No, quería preguntarle por ese trabajo, ¿qué consiste su trabajo? Consultoría económica. Yo tengo un equipo allá de 2 personas permanentemente, ex ministro de Economía mío, que hacen además un extraordinario trabajo. Ya sobrevivir, como te decía, el ingreso fiscal por petróleo. O sea, Venezuela todo era petróleo, el 25% de las exportaciones eran petróleo, prácticamente el 100% del ingreso fiscal. Que te pase de más de 50.000 millones a 700 millones, cualquier país colapsaría. ¿Ya? Entonces ya sobrevivir es un éxito. Y Venezuela no solo sobrevivió, está creciendo en los últimos años, recuperándose. Bloquea el cobre de Chile, vamos a ver cuánto dura Chile. Bloquea el petróleo de Ecuador, vamos a ver cuánto dura Ecuador. Claro, muchos españoles nos preguntamos cuál es la relación de Zapatero con Maduro y qué papel juega Zapatero en Venezuela. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Qué me puede decir? O sea, yo lo he visto en Venezuela a José Luis, creo que tiene una gran relación con el gobierno y en buena hora para resolver los problemas. O sea, ¿usted qué quiere? O sea, lo que busca la presión de cierta prensa Unión Europea, que digamos que muere un dictador asesino, y no es verdad, no es verdad. Y lo que está en tal vez un mecanismo de defensa frente a una agresión externa brutal, que cualquier país debió explotar, cualquier país debió quebrar con el bloqueo brutal, con todos los atentados que ha habido, con la prensa en contra que tienen, con los mecanismos de desestabilización, hasta mercenarios han mandado a asesinar, el intento de magnicidio hace unos años con drones, ¿ya? Entonces, hace abstracción de todo eso y hay que condenar a Maduro por dictador, por malvado. No es correcto. ¿Usted cree que yo podría ejercer el periodismo en Venezuela igual que en España? ¿O que En principio yo creo que sí. ¿O que en Bélgica? En principio yo creo que sí. Si dice la verdad, no hay ningún problema. Otra cosa es cuando desestabiliza, otra cosa es cuando se miente. Y yo creo que eso debería ser sancionado en todas partes. Lo que pasa es que no tiene que ser el poder político quien sancione a los medios de comunicación. De acuerdo, pero ese es un falso dilema, ¿no? Que es o el periodismo hace lo que le da la gana o lo contrario el poder político. No, hay cosas que se llaman leyes, ¿no? Acuerdos sociales llamados leyes. Hay un sistema de justicia que puede aplicar esas leyes, pero hay una regla no escrita que esas leyes no aplican a los periodistas y que los periodistas pueden difamar, pueden desestabilizar, pueden mentir. Y eso es un problema grave. ¿Ve una contradicción entre el bolivarianismo latinoamericano y el bolivarianismo español? Es decir, me refiero con bolivarianismo español a la parte, la parte de la izquierda que simpatiza con ustedes, Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Sí, pero resulta que Bolívar luchó contra España, por si acaso. Sí. No, pero fíjese, hay una cuestión que es una contradicción por la que quiero preguntar. Ya me dice que Garibaldi es francés, porque nació en Niza Garibaldi. Es usted un provocador, ¿eh? Claro, ustedes son muy patriotas, y lo digo en positivo. Ustedes sacan todo el tiempo la bandera de su país, cantan su himno, se visten con los colores nacionales. La izquierda más próxima a ustedes en España muestra lejanía con los símbolos nacionales y pacta con los partidos que quieren independizar parte del territorio español. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Pregúntele a ellos. No, pero usted es un observador, usted conoce, o sea, yo creo que aquí, España, le quiero preguntar por esto, claro, es interesante. A ellos ya se lo he preguntado. Es un asunto complejo, ¿verdad? La búsqueda de las autonomías. Y yo creo que, o sea, hay maneras de conciliar puntos intermedios, por ejemplo, dar más autonomía a Cataluña, País Vasco, etcétera, y seguir en una unidad política que se llama España, relativamente nueva, dicho sea de paso, porque hay regiones de España que han sido más siglos musulmanas que españolas, ¿no? En todo caso, buscar conciliar eso. Ahora, ustedes están en una superestructura que se llama Europa. Cualquier estado que logre, región que logre independizarse va a seguir siendo parte de Europa, ¿no? De esa superestructura. Los separatismos en América Latina son más graves, ¿no? Y son impulsados por la derecha. Separatismo en mi país... Bueno, en España también son impulsados por la derecha y por la izquierda, y de los dos.
Bueno, Puigdemont, de es muy derechón, pero también apoyaba a cierta izquierda, ¿no? En todo caso... Bueno, porque le han dado la amnistía y le quieren dar el indulto, por eso apoya a la izquierda, pero vamos, es más de derechas que... No, yo conozco bien que Puigdemont es de derecha, pero en todo caso Santa Cruz en Bolivia, ¿no? Todos esos sectores siempre son impulsados por la derecha porque quieren sus propios países para hacer lo que les da la gana. Entonces es mucho más peligroso, ¿no? Y como no tenemos integración latinoamericana, es una atomización. O sea, ¿cuál es el margen de acción de una nueva república independiente dentro de esa superestructura que se llama Unión Europea, ¿no? Si usted... Son problemas un poco diferentes. No, desde luego. El separatismo en Europa que en América Latina, ¿no? Y es una lástima, en principio, que haya separatismo. Y hay que tratar de atenderlo porque algunas veces sí hay justificaciones, exclusiones centenarias, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular exacerbó la situación de Cataluña. Si un presidente, por ejemplo, en campaña promete que no va a hacer cosas y luego las hace, eso tendría que tener algún tipo de responsabilidad. Totalmente. Totalmente. ¿Cuál, no se puede jugar destitución. Nuestra democracia lo considera, si no cumple con el mandato, con el programa de gobierno, engañó, se puede iniciar un proceso de destitución. Eso es complejo, ocurre pero en posible. Ecuador. Sí. O sea que si, por ejemplo, Pedro Sánchez cuando dijo no voy a hacer nunca una ley de amnistía, ahora que en el poder la ha hecho, tendrían que destituirle. O sea, se puede empezar un sistema, no significa que lo va a destituir. Pero digo, debe ser con voto popular. ¿Parecería lo correcto? Sí, yo creo que no se puede engañar a la gente. O sea, eso no es democrático, es un fraude democrático. No, pero fíjese, le voy a dar yo la mano a usted porque lo reconoce siendo un gobernante y eso de en América Latina, o sea, y eso en América Latina es lo más común. Te ofrecen de todo. Este tipo, no voy a subir el IVA, nos subió 3 puntos el IVA. Es que para financiar el conflicto interno, pues dijiste que no le vas a subir. ¿Ya? Entonces es fraude democrático. Uno no vota por un apellido, por una cara, vota por un programa de gobierno. Bueno, es que se lo digo no te pueden engañar. La ley más importante desde el punto de vista de la democracia en los últimos 40 años en España ha sido la ley de amnistía. Y el presidente del gobierno dijo que no habría una ley de amnistía, yo no que eso estoy era de acuerdo con inconstitucional. eso. El presidente dijo que no iba a haber indultos a los que habían sido presos. El presidente dijo que iba a traer preso a Puigdemont a España, literalmente. Para mí, ganar mintiendo, eso no es democracia, es un fraude democrático. Fraude no es solo robar votos, es robar la verdad. No puede haber fraude democrático. O sea, tú tienes que cumplir lo que propusiste. Y si no puedes, porque no se puede cumplir todo. Yo alguna vez propuse reducir el IVA al 10%. Llegué, todos los asesores, no, que esto es muy complicado, que etcétera. Pedí disculpas, di compensaciones, expliqué, etcétera. O sea, no puedes cumplir todo tampoco, me explico. Pero tienes que dar explicaciones, tienes que incluso pedir disculpas, ¿no? Si un presidente de cualquier país, me da igual de España, de Ecuador, de Estados Unidos, de donde sea, tiene un caso de corrupción probado y una condena en el seno del gobierno, debe dimitir aún no conociéndolo, porque fíjese, en España ha ocurrido una cosa, en la derecha y en la izquierda hay ejemplos de los dos partidos, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, y es que los presidentes del gobierno, bajo cuyos mandatos han sucedido casos probados de corrupción con condenas suscritas por la justicia española, esos presidentes no han dimitido de su cargo porque han dicho, bueno, es que yo no sabía nada. Y es verdad que no se ha podido probar que esos presidentes supieran algo. Pero un presidente debe seguir en el poder si un ministro de su confianza ha tenido un gran caso de corrupción y se le condena. Eso lo va a juzgar el elector, pues, porque usted está confundiendo dos cosas, responsabilidad con culpabilidad. Si yo nombro un ministro y resulta un ladrón, soy responsable de eso, pues no soy culpable. Pues. No digo que tenga usted que ser responsable penalmente, digo si usted debe dimitir por eso, políticamente. Soy responsable políticamente. Claro, y entonces debe dimitir. ¿Y quién va a juzgar esa responsabilidad? El elector, pues. El elector verá si fue negligencia o si de los 200 ministros que nombraste es normal que te salga uno corrupto. Eso lo juzga el elector, pues. No es, claro, si es algo demasiado grave, negligencia, por conciencia propia, uno tendría que renunciar. Pero en general, si cometes un error al nombrar a alguien corrupto, eso lo juzga el electorado. Lo que pasa es que ya no es solo cometer un error al nombrarlo, sino que un buen presidente no es solo el que no se corrompe, es también quien es capaz de garantizar que no haya corrupción en su gobierno. Eso está totalmente equivocado, con todo respeto. Hasta el Papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es prácticamente imposible. En 10 años es prácticamente imposible. Es el que no tolera la corrupción. Usted puede decir aquí y ahora que nunca ha cometido un delito de corrupción en su etapa de poder. En mi vida. Muy fácil, Daniel. A todos los miserables que juegan con mi honra, que es lo único que tengo que darle a mis hijos, les digo, pongámonos ante un detector de mentiras, ¿ya? Pero comprobar el detector de mentiras. Y si yo no paso el detector de mentiras, si es que alguna vez en la vida he tomado 20 centavos que no sean míos, me pego un tiro.
pero si lo paso, pégate el tiro tú por difamador. Ya basta de tanta difamación. Ya basta de prostituir tanto la verdad. Ya basta de cambalache. ¿No? Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor, ya basta.